Eh, bueno, el día de hoy va a concluir nuestro curso de tallerizos y vamos a tener a la doctora Erika Montaño Rivero, bioquímica farmacéutica en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un posgrado en tecnología de salud y medio ambiente. Tiene una maestría en bromatología en la UNSA y también es especialista en sistemas de gestión de calidad ISO IEC 17025. Doctora. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto poder en esta noche darles un pantallazo muy general de lo que implica implementar una norma 17.000, una norma ISO 17025 en laboratorios de ensayo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Puede ver la presentación? ¿Me escuchan? Les pregunto, ¿pueden ver la presentación, por favor? Si me pueden responder. Deme, por favor, unos minutitos. Estoy tratando de solucionar un problema que tengo aquí en mi pantalla. Ok, vamos a empezar. Con esta charla sobre la ISO 17025, que lleva el título de Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración. ¿Ok? Quisiera saber, por favor, ¿cuántos de ustedes hacen prácticas en laboratorios? Quisiera saber cuántos de ustedes realizan prácticas en laboratorios, por favor, si me pueden responder a través del chat.
Si me pueden responder a través del chat, ¿cuántos de ustedes? Bueno, pero en realidad o sea, obviamente que desde la pandemia puedo entender que no estamos trabajando en laboratorio, me incluyo. Sin embargo, imagino que todos hacen sus prácticas en laboratorio. Qué bueno, eso es importante para que ustedes puedan comprender la importancia que tiene la aplicación de esta norma, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando doy una charla, me gusta interactuar con las personas que están escuchando, ¿no? Creo que por ahora no vamos a poder interactuar, ya que solamente tenemos vía chat, pero bueno, durante toda esta semana, ustedes, durante todo este tiempo, durante esta semana de lunes hasta el día jueves, hasta el día de ayer, ustedes han debido estar viendo diferentes ISOs, ¿no? Un poquito para poder recordar. ¿Qué es una ISO? Tal vez muchos de ustedes ya saben lo que es una ISO, ¿no? La ISO, en sus siglas, ¿no? Es la Organización Internacional de Normalización. Prácticamente forma junto a la IEC. La IEC significa Comisión Electrotécnica Internacional, que voy a tratar de escribir aquí. Chicos, disculpen, pero bueno. ¿Ya? Entonces, ISO y IEC prácticamente forman un sistema especializado para la normalización mundial, ¿no? Entonces, los organismos nacionales miembros de estas ISOs participan en el desarrollo de las normas internacionales a través de diferentes comités técnicos que se establecen por la organización respectiva. Ahora sí. Ok. Entonces, ¿para qué sirven estas normas? ¿No? Estas normas realmente tienen mucha importancia. En primer lugar, nos ayudan, por ejemplo, a satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir, por ejemplo, ventajas competitivas. Por otro lado, también nos permite reducir rechazos o incidencias durante la producción o prestación de servicios, ¿ya? Mil disculpas, no tengo mi cámara activada porque tengo un problema en el momento de la presentación con la cámara, ¿no? Sin embargo, si es que tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto mediante el chat, ¿ya? Entonces, ustedes acá pueden ver algunas de las normas ISO más importantes, aunque hay varias, ¿no? La ISO 9001, que ustedes ya la vieron el día de ayer. Otra de las ISOs que es muy importante para ustedes, la ISO 14000, dirigida netamente a gestión ambiental. La ISO 22000, que son normas sobre seguridad alimentaria enfocadas hacia la inocuidad, ¿no? Por ejemplo, la 18000 centrada en la regulación de aspectos de seguridad laboral. Y esta, la 17025. Esta ISO establece los requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué les preguntaba a ustedes quiénes o cuántos de ustedes realizan prácticas de laboratorio? En realidad todos, ¿no? Personalmente trabajo en un laboratorio de alimentos, ¿no? Hace unos 2 años atrás trabajaba en un laboratorio de medio ambiente.
Entonces, ¿por qué es importante esta ISO? ¿Por qué es importante esta ISO? ¿No? En primer lugar, les voy a explicar un poquito qué es esta ISO, a qué se refiere esta ISO. Esta ISO 17025 prácticamente establece requisitos que debe cumplir un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de ensayo o de calibración, ¿ya? Entonces, esta ISO tiene muchos requisitos para que un laboratorio pueda demostrar su competencia técnica, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad de esta norma, de la 17025? ¿No? Demostrar que el laboratorio es técnicamente competente. Por otro lado, demostrar que este laboratorio brinda resultados técnicamente válidos. Por otro lado, demostrar que el laboratorio opera de forma coherente o bajo un sistema de gestión, que es lo más importante, ¿no? En realidad, el objetivo de esta norma es simplemente demostrar la competencia técnica del laboratorio y la fiabilidad de sus resultados. ¿Ok? ¿Dónde se aplica esta norma? Esta norma tiene un campo de aplicación y el campo de aplicación es netamente en el laboratorio. ¿Ok? En un laboratorio donde se realizan ensayos analíticos, donde se realizan calibraciones y donde también se realiza muestreo que está asociado al ensayo o también a la calibración. ¿Ok? Entonces, algo bien importante que todos tienen que recordar es que esta ISO 17025 se aplica en laboratorios. Es específicamente para laboratorios, ¿ya? Puede ser un laboratorio de ensayo o puede ser un laboratorio de calibración. Muchos de ustedes realizan sus prácticas en laboratorios, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente tiene su campo de aplicación. Ahora bien, dentro de un laboratorio de ensayo, nosotros tenemos un proceso analítico. El laboratorio en realidad cumple la función de realizar ensayos analíticos, ¿no? Y ese proceso analítico que tiene el laboratorio tiene dos componentes principales. Un primer componente, que es la entrada, y el segundo componente, que es la salida. Sin embargo, dentro de estos dos componentes tenemos tres fases que son bien importantes, ¿no? Tenemos la fase preanalítica, tenemos la fase analítica y la fase posanalítica. En una fase preanalítica, ¿qué es lo que pasa en una fase preanalítica en un laboratorio? Primeramente viene una solicitud de un ensayo analítico, ¿no? La recepción de muestras, la preparación de muestras como tal, ¿no? Y en la fase analítica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos netamente el ensayo analítico y el ensayo analítico en base a diferentes procedimientos, diferentes métodos de ensayo, ¿no? Luego que tenemos la revisión de los resultados que obtenemos producto de este ensayo analítico, ¿no? Y obviamente vamos a hacer un control de calidad de nuestros resultados. Nuestra fase posanalítica prácticamente está dado por la transcripción del informe de resultados y la entrega de informe de resultados, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de medio ambiente, un laboratorio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se constituye en una herramienta, en una herramienta de trabajo relevante. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Queremos saber el grado de contaminación que existe, por decir,
en un determinado lago, en un determinado río, ¿no? Yo quiero saber la cantidad de metales pesados que podría haber en ese río o tal vez en ese lago, ¿no? O, por otro lado, quiero saber también, por ejemplo, en agua, qué cantidad de metales pesados presentes pudiera tener esa muestra de agua, qué concentración de residuos de plaguicidas pudiera tener esa muestra de agua. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Obviamente que tengo que remitir mi muestra al laboratorio. Y es el laboratorio donde prácticamente... Recording in progress. Y es prácticamente en esta etapa donde el laboratorio recibe esa muestra, procesa la muestra, obtiene un resultado y entrega un informe de ensayo. Esa muestra yo tengo que tener un método, un procedimiento que me permita procesar la muestra y obtener un resultado. O sea, si no tengo un método, no voy a poder analizar mi muestra. ¿Ok? Por otro lado, ¿qué requiero? Necesito, obviamente, la capacitación y la experiencia del personal que trabaja en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, lo más importante, recuerden, en un laboratorio, personal competente con conocimiento en procedimientos de ensayo, en métodos, en el manejo de equipos y, obviamente, con el conocimiento de otros requisitos que exige la norma, como por ejemplo, el aseguramiento de la calidad y procedimientos de control de calidad que ustedes realizan dentro del laboratorio. Y algo importante que no podemos olvidar son las instalaciones que deben ser adecuadas para los diferentes análisis, ¿ok? Es decir, que yo tengo que tener un ambiente apropiado para poder determinar, por ejemplo, residuos de plaguicidas, ¿no? Debo tener un ambiente apropiado, debo tener otro ambiente adecuado donde yo pueda realizar determinación de metales pesados, ¿no? Y no tener, digamos, reacciones cruzadas, ¿ya? Entonces, recuerde, para que un laboratorio pueda ser competente, necesitamos personal, necesitamos equipamiento, necesitamos métodos, necesitamos instalaciones apropiadas. Y algo que también me estoy olvidando es que necesitamos los insumos. Y los insumos se refiere a los reactivos, al material de vidrio, que todos ya conocemos cómo se maneja dentro de un laboratorio. Muy bien. Ahora, la ISO 17025 ha sido actualizada en noviembre del 2017. Anteriormente se tenía una versión, la 2005, y alrededor de puedo decirles, del 90% de laboratorios que tenemos a nivel nacional que ya están acreditados con esta ISO 17025, han acreditado con esta versión 2005, pero ya prácticamente con la 2017 empezaron a hacer la transición de la 2005 a la 2017 y ahora ya casi la mayoría de estos laboratorios tienen una acreditación en ISO 17025 en base a esta versión actualizada 2017, ¿no? Para que ustedes conozcan un poquito más, la versión 2005 es la versión de la 17025 de la 2005, contemplaba los siguientes puntos, ¿no? Objetos, referencias, términos, requisitos de gestión, los requisitos técnicos. Hoy, la 17025, en su versión actualizada, contempla estos requisitos, como ustedes pueden ver, pero ya prácticamente los enfoca como procesos, ¿no?
Por ejemplo, estos requisitos de gestión prácticamente están como requisitos generales, requisitos de estructura, requisitos de procesos, requisitos de sistema de gestión. Esto es solamente para conocimiento general, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que contiene la ISO 17025-2017? Contiene todos estos puntos, ¿no? Introducción, objetivos, requisitos, por ejemplo, aquí requisitos para los recursos, general, personal. Es decir, que esta norma prácticamente te especifica qué requisitos tiene que cumplir el laboratorio en lo que respecta, por ejemplo, a su personal. Cómo tiene que ser el personal que trabaja en ese laboratorio en base a esta norma, ¿no? Cómo tiene que estar el equipamiento, ¿no? Asimismo, por ejemplo, si nos vamos a la parte de muestreo, también esta norma te especifica cómo se debería realizar ese muestreo, ¿no? Ahora bien, acá tenemos, prácticamente ustedes pueden ver todos los puntos que contiene esta ISO 17025, ¿no? Desde el punto número 4, miren, tenemos los requisitos generales, los requisitos relativos a la estructura, requisitos relativos a los recursos, y acá netamente requisitos del proceso y los requisitos de gestión. Es decir, que todos estos puntos deben ser de cumplimiento según lo establece la norma 17025, ¿ya? Lo que estoy haciendo en este momento es darles un pantallazo de lo que es la norma 17025. ¿Por qué? Si yo tendría que adentrarlos un poquito más, profundizar el tema, por lo menos necesitaríamos por lo menos de unos 3 a 4 días, ¿ok? Pero como un panorama de manera muy general para que ustedes sepan un poquito sobre esta ISO. ¿Qué cambios se han dado en esta nueva ISO que tenemos, con la que actualmente se está trabajando, ¿no? Primeramente, esta ISO se enfoca a procesos, ¿no? Lo cual se alinea con el resto de las normas que han sido revisadas, como en el caso de la ISO 9001, que también ha sido actualizada en su nueva versión. Por otro lado, otro de los cambios que se tiene en esta ISO es el mayor uso de las tecnologías de información, ¿ya? Algo muy importante, que antes no se tomaba en cuenta el análisis de riesgos. Ahora, con nuestra ISO 2017, ahora sí tenemos que hacer análisis de riesgos, ¿no? ¿Qué también nos ofrece esta ISO? Una mayor flexibilidad en los requisitos de procesos, procedimientos, información documentada, etcétera, ¿ok? En realidad, la ISO 17025 nos establece los requisitos que debe cumplir el laboratorio. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el punto 4 dice requisitos generales que se refiere a la imparcialidad, ¿no? El punto 4.1 dice la dirección del laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad. El laboratorio debe identificar los riesgos en forma continua. El laboratorio debe tener la capacidad para demostrar cómo se elimina o minimiza el riesgo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el laboratorio debe trabajar imparcialmente, es decir, que no debe tener presiones de ningún lado, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy analista, trabajo en un laboratorio, ¿qué me implica imparcial? Implica que yo no puedo decir al cliente, porque tengo una amistad, y decirle, bueno, su resultado o tu resultado va a estar en 3 días, ¿no? Y mientras que con los otros clientes voy a decirles que su resultado va a estar en 10 días. No puede haber eso,
¿no? Entonces, debe haber una imparcialidad, no debe haber ningún tipo de presión. Y la alta dirección, la dirección, es la que realmente tiene que estar comprometida con esa imparcialidad dentro del laboratorio. Por otro lado, otro punto muy importante es la confidencialidad. Imagínense, ustedes dentro del laboratorio obtienen resultados producto de un ensayo analítico. Y esos resultados ustedes no los pueden difundir así como así, ¿no? Los resultados que se obtienen dentro de un laboratorio son resultados netamente para un cliente. Yo no puedo difundir información desde mi cliente del resultado obtenido, ¿no? Por eso me dice que esta norma me dice como requisito que el laboratorio debe establecer la confidencialidad dentro del laboratorio, ¿no? La gestión de toda información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio. ¿Ok? Entonces, recuerden, imparcialidad, confidencialidad. En lo que respecta a los requisitos estructurales. Requisito estructural prácticamente tiene que ver, 1, con la entidad legal, 2, con el personal del laboratorio que tiene la responsabilidad de la ejecución del ensayo analítico, 3, el alcance de las actividades, 4, la definición de la estructura y responsabilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que el laboratorio tiene que definir su organización y estructura de gestión dentro del laboratorio. Es decir, que tiene que tener un organigrama, ¿ok? Tiene que definir su estructura, ¿no? ¿Quién está a la cabeza de ese laboratorio, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de las diferentes áreas? Puede ser que en un laboratorio existan diferentes áreas de ensayo, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio donde trabajo actualmente tenemos 4 áreas de trabajo. El área de físico-química, el área de toxicología, el área de microbiología, el área de nutrición. Y esas áreas tienen que estar definidas dentro de un organigrama, ¿ya? Eso es lo que nos dice, eso es lo que nos solicita esta norma, ¿no? Que debemos tener una estructura, una organización, un organigrama, ¿ya? Por otro lado, también todo el personal que desempeña funciones dentro de ese laboratorio tiene que tener responsabilidad de lo que está haciendo, de sus funciones, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Todo eso nos detalla la norma 17.025 en lo que respecta a requisitos estructurales, a la estructura del laboratorio como tal, ¿no? El personal que desempeña funciones dentro de ese laboratorio, ¿no? Por otro lado, también establece que los procedimientos, ¿no? Deben estar documentados, ¿no? Todo el personal que trabaja en el laboratorio, ¿no? Tiene que estar autorizado para poder realizar diferentes funciones, ¿ya? Es decir, que si yo trabajo en un laboratorio, tengo que tener una autorización para poder realizar un determinado ensayo analítico. Debo tener una autorización para poder realizar, para poder manejar un equipo, ¿no? Entonces, dentro de estos requisitos relativos, por ejemplo, a los recursos, algo bien importante dentro de la 17.025 es el personal que desempeña funciones en el laboratorio, ¿no? ¿Qué dice la norma 17.025 con respecto al personal que trabaja en el laboratorio? Dice que tiene que tener un perfil de competencia. Es decir, que este personal que trabaja dentro del laboratorio tiene que estar calificado para poder desarrollar un ensayo analítico, ¿no?
Este analista, por ejemplo, no puede realizar un ensayo sin tener esa calificación, esa competencia, ¿ya? Por otro lado, el personal que trabaja dentro de este laboratorio también tiene que estar supervisado. Es decir, que trabaja bajo supervisión de otra persona, de otro profesional encargado del área, ¿no? Y como les había explicado, obviamente tener la autorización para poder desempeñar funciones dentro del laboratorio. Ahora, este personal que va a trabajar dentro de este laboratorio, ¿no? Tiene que ser evaluado. Y aquí yo les voy a mostrar un registro. Este registro prácticamente es la evidencia que demuestra que mi personal ha sido calificado para poder realizar o ejecutar un determinado ensayo analítico. Y este registro es la evidencia que prácticamente en el momento de una auditoría, ¿no?, que se tiene en el laboratorio, el auditor viene y revisa estos registros, ¿no? O sea, ¿cómo demuestro que mi personal es competente, que es calificado? Yo le puedo decir a mi auditor, este señor, fulanito de tal, es especialista en realizar ensayos de plaguicidas. Pero ¿cuál es la evidencia? Porque la norma me dice que el personal tiene que tener un grado de calificación. ¿Y cómo lo demuestro? Entonces, en base a un registro. Yo califico a mi personal en base a la educación, la capacitación, en base a su experiencia y en base a sus habilidades. Y le voy dando un puntaje, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Educación, bachiller, carrera técnica, carrera universitaria, posgrado. Capacitación, qué cursos de formación ha recibido esta persona para poder desempeñar un determinado trabajo dentro del laboratorio, ¿no? Por ejemplo, ley 1178, algo muy importante, miren, fundamentos de la ISO 17025, ¿no? Por lo menos tiene que tener conocimiento de esta ISO, ¿no? Por otro lado, experiencia, ¿no? Aquí dice general 3 años, específica 2 años en laboratorio. Entonces, yo voy calificando a mi personal. De esta forma voy cumpliendo con el requisito que me establece la norma ISO 17025, que dice que mi personal debe ser calificado. Y yo estoy demostrando que mi personal es calificado para realizar este trabajo, ¿ya? Otro requisito que es relativo a los recursos, aparte de lo que es el personal, también implica las instalaciones y condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir con esto? Que el laboratorio tiene que tener las instalaciones adecuadas para poder realizar ensayos analíticos, ¿no? Por ejemplo, si yo, como les había explicado, voy a realizar residuos de plaguicidas, voy a tener que tener un ambiente donde tenga una campana de extracción porque voy a trabajar con solventes fuertes orgánicos, ¿no? Algo bien importante, que también tengo que monitorear mis condiciones ambientales de mis instalaciones, ¿sí? ¿Qué voy a monitorear? Voy a monitorear temperatura, voy a monitorear humedad, ¿no? Por ejemplo, en el área de equipos, no sé si alguna vez ustedes han tenido la curiosidad de revisar el manual que tiene el equipo, ¿no? Si ustedes revisan el manual, por ejemplo, de una balanza, ¿no? Dice, esta balanza trabaja a una temperatura de a partir de los 10 grados a los 30 grados, ¿no? Y de una humedad relativa de tanto a tanto. Entonces, yo tengo que asegurar que mi balanza esté trabajando en esas condiciones ambientales. Por eso es que la norma 17025 me dice que debo monitorear esas condiciones ambientales de mis instalaciones, ¿no? Por otro lado, también
¿Qué me implica esta norma? Que tengo que trabajar con equipamiento. Y acá el equipamiento no solamente se refiere a equipos, sino también se refiere a los insumos, como por ejemplo, reactivos, material de vidrio, materiales de referencia, software, etcétera, ¿no? Y algo bien importante, que mis equipos tienen que estar calibrados. Y eso me exige la norma. Si mis equipos no están calibrados, yo no puedo obtener un resultado fiable, ¿no? Porque es bien clarito lo que establece la 17025. Me dice, usted tiene que trabajar con sus equipos calibrados, además que estos equipos tienen que estar con verificaciones respectivas y con mantenimiento. Y esta calibración y mantenimiento de estos equipos se debe realizar cada cierto tiempo y eso lo establece el laboratorio. ¿Ok? Entonces recuerden, cuando ustedes trabajen en laboratorios, ¿no? Generalmente laboratorios particulares, inclusive laboratorios de ensayo, para que podamos nosotros cumplir con los requisitos de la norma, tenemos que calibrar nuestros equipos. Tenemos que pasarlos por una verificación y obviamente hacer un mantenimiento, ¿no? Por otro lado, también nos dice que tenemos que tener la trazabilidad metrológica. Es decir, que la calibración tiene que tener una trazabilidad metrológica que está relacionado a patrones internacionales, ¿ok? Vamos a pasar a otro requisito, son requisitos ya netamente del proceso como tal, y esto prácticamente lo tienen en la norma 17025, ¿no? Es lo que les había explicado en un principio sobre el proceso analítico, ¿no? Ustedes pueden ver el ítem de ensayo, manipulación de los ítems de ensayo, ¿no? La norma también establece requisitos para poder manipular la muestra de ensayo. ¿Cómo manipulas tu muestra de ensayo en el momento que la recepcionas? ¿No? Esa muestra tal vez necesita refrigeración, tienes que llevar a refrigeración, ¿no? ¿Cómo tienes que preparar tu muestra? ¿Cómo la tienes que preparar? Y el laboratorio establece la preparación de las muestras de ensayo. ¿Cómo realizas el ensayo? ¿No? Si dentro del ensayo utilizas equipos, estos equipos tienen que estar calibrados, ¿no? Y para todas estas actividades que ustedes ven acá dentro de este proceso, para todas estas actividades debemos tener registros. Y estos registros prácticamente se constituyen en la evidencia de lo que estamos haciendo. Es decir, que si yo, por ejemplo, voy a calibrar mi equipo, una balanza, en realidad no calibramos, es un servicio que nos presta el Inmetro, yo tengo que tener un registro de esa calibración, ¿no? Porque en el momento en que me vengan a evaluar para que mi laboratorio se acredite y vengan los evaluadores, tengo que demostrar estos registros, tengo que demostrar que mi balanza ha sido calibrada. Y para ello yo voy a mostrar su certificado de calibración, voy a mostrar sus certificados de mantenimiento, ¿no? Así como les había explicado del personal, prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que aquí también todos los recursos están involucrados. La alta dirección está involucrada prácticamente. Si no hay compromiso de la alta dirección, no vamos a poder implementar la ISO 17025, ¿no? Entonces, realizamos el ensayo y tenemos la liberación del ítem, es decir, liberación del informe de ensayo con los resultados, ¿no? Y durante todo este proceso hay otras actividades que también nos exige la 17025, ¿no? Procedimientos ya netamente administrativos, procedimientos de gestión,
¿no? Como por ejemplo, dice, la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. ¿A qué se refiere esto? Que yo tengo que revisar la solicitud que me está haciendo mi cliente, ¿no? Mi cliente me está diciendo que él necesita un ensayo de análisis de metales pesados en agua y yo tengo que ver si realmente cuento con todo para poder ¿cómo les puedo decir? Para poder firmar un contrato con mi cliente, ¿no? Entonces, en eso consiste la revisión de solicitudes, ofertas y contratos, ¿no? Prácticamente se establece un contrato entre el cliente y el laboratorio por el ensayo a ser realizado, ¿no? ¿Qué implica en la realización del ensayo? Les dije, procedimientos. Ustedes dentro del laboratorio, ¿qué hacen? Ejecutan ensayos y obviamente ustedes utilizan métodos, procedimientos que les indica qué es lo que tienen que hacer paso a paso, ¿no? Pesar la muestra, añadir el reactivo, llevar a baño María, etcétera, ¿no? Por otro lado, también nos dice que tenemos que asegurar la validez de este resultado que he obtenido. ¿Y cómo voy a asegurar? Haciendo un control de calidad interno que ya les voy a explicar en qué consiste más adelante, ¿no? La evaluación de la incertidumbre de medición, informe de resultados, ¿no? Y prácticamente son requisitos de proceso que me exige la 17.025, ¿ok? Entonces, 7.1 dice revisión de solicitudes, ofertas y contratos, lo que ya les había explicado, ¿no? El laboratorio y el cliente establecen o firman un contrato de conformidad, mutua conformidad, ¿no? El cliente le dice, necesito un análisis de metales pesados en una muestra de agua y el laboratorio le dice, sí, yo tengo este método de ensayo en base a una técnica instrumental, entonces vamos a poder determinar tales metales pesados en esta muestra de agua y el cliente satisfecho dice, muy bien, entonces se establece un contrato de mutua conformidad, ¿no? Algo bien importante que aquí se dice, se debe definir claramente la especificación o la norma y la regla de decisión. La regla de decisión seleccionada se debe comunicar y acordar con el cliente, ¿no? Es decir, que nosotros como laboratorio vamos a comunicar al cliente qué método voy a utilizar y en el momento de obtener su resultado, qué regla de decisión voy a tomar en cuenta para que ese resultado sea válido, ¿ok? Todo eso yo tengo que comunicar a mi cliente. Ahora, otro requisito importante que establece la 17.025 son los métodos, ¿no? Ustedes saben que para poder obtener un resultado, yo tengo que ensayar la muestra y tengo que tener un método. Y ese método debe ser adecuado, un método apropiado, ¿no? Tengo que tomar en cuenta el tipo de matriz, el tipo de analito que voy a analizar, ¿no? Recuerden que tenemos una gran cantidad de métodos de ensayo, ¿no? Los métodos no son genéricos, ¿no? Son diferentes para cada ensayo analítico, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, también algo importante es que tengo que validar mi método de ensayo. ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo que realizar, tengo que ejecutar diferentes ensayos para demostrar que este método se ajusta a las necesidades, es decir, a lo que yo requiero, para lo que yo necesito analizar, ¿no? Entonces, esta es otra etapa donde se valida el método de ensayo, ¿no? Aquí tenemos que ver prácticamente determinar límites de cuantificación, límites de detección, la repetibilidad en mi método de ensayo.
tengo que ver cuán sensible es mi método de ensayo, cuán específico es mi método de ensayo, si no voy a tener interferencias en mi método de ensayo, ¿no? Y para ello tengo que también establecer un procedimiento, tengo que tener registros y demostrar al evaluador que estoy cumpliendo con la validación de mi método de ensayo, ¿no? Entonces, mis métodos tienen que ser técnicamente válidos, ¿no? Exactos, confiables, ¿ok? Y obviamente tengo que tener registros de los procedimientos de validación, los requisitos de mi método, las características de desempeño de mi método, cómo se desempeña este método para un determinado analito, para una matriz, ¿no? Los resultados que voy a obtener producto de esta validación, ¿ya? Cuando validamos un método de ensayo, tenemos prácticamente un método bajo control, ¿ok? Tenemos equipos con sus especificaciones, equipos calibrados, equipos verificados, equipos con mantenimiento y también personal competente calificado con experiencia para poder realizar esta validación. 7.3 de requisitos del proceso también nos establece las directrices para el muestreo, ¿no? La 17.025 dice, si el laboratorio realiza muestreo, recuerden que no todos los laboratorios realizamos muestreos. Simplemente analizamos la muestra, ¿no? Es el cliente quien viene y nos deja la muestra. Entonces, ¿qué dice la 17.025? Que para el muestreo se debe tener un plan y un método para el muestreo, ¿ok? Tenemos que tener un plan, en ese plan tiene que incluir la preparación y el tratamiento que se le va a dar al ítem de ensayo, a la muestra, ¿ok? Además, ¿qué tiene que tener ese plan de muestreo? Obviamente, registros. Recuerden que los registros se constituyen en la evidencia de lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Porque no puedo decir, bueno, yo voy a realizar el mantenimiento de mi balanza sin tener un registro. Tengo que tener un registro para demostrar que efectivamente he realizado el mantenimiento de mi balanza, ¿ya? 7.4 nos establece la manipulación de ítems de ensayo. ¿Cómo voy a manipular mi ítem de ensayo? ¿No? Y la ISO 17.025 establece los requisitos, ¿no? Dice que tenemos que tener un procedimiento donde nosotros expliquemos cómo vamos a preparar a la muestra, cómo vamos a custodiar la muestra, cómo vamos a distribuir nuestra muestra. Recuerden que en el laboratorio nosotros tenemos muestras para ser ensayadas y estas muestras tienen que pasar por una etapa previa de preparación. Tenemos que custodiar las muestras, ¿ok? Antes de ensayarlas y después de ensayarlas, ¿ya? Entonces, este es mi procedimiento que yo voy a escribir o lo voy a establecer en el laboratorio. Voy a describir prácticamente cómo voy a manipular mis ítems de ensayo o mis muestras. Entonces, al establecer mi procedimiento, estoy cumpliendo con el requisito de la 17.025, ¿no? En el momento en que me vengan a evaluar, mostraré mi procedimiento y les diré, de esta manera, yo procedo con la manipulación de los ítems de ensayo. Y obviamente que voy a tener también registros de mi manipulación de muestras, ¿ya? Entonces, los registros técnicos para cada actividad del laboratorio deben contener información suficiente. La norma 17.025 nos habla de registros técnicos, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos un registro técnico de verificación de un baño térmico, ¿no? Este baño térmico primeramente ha sido calibrado por personal de un organismo que realiza calibraciones.
y luego el laboratorio ha realizado la verificación y se obtiene prácticamente el resultado y este registro técnico, como les había explicado, es la evidencia técnica de lo que yo estoy haciendo con respecto a mi equipo. 7.7, aseguramiento de la validez de los resultados, ¿no? Que se encuentran dentro de los requisitos del proceso. Acá prácticamente la ISO 17025 nos establece los requisitos para que mis resultados tengan la validez. Recuerden que los objetivos de la 17025 es simplemente demostrar la competencia técnica del laboratorio y la fiabilidad del resultado que estoy obteniendo. Pero ¿cómo yo voy a validar este resultado? O sea, ¿cómo le puedo decir a mi cliente, sabe, este resultado es fiable? ¿O cómo pueden ustedes estar seguros de que este resultado que les estoy entregando es confiable, ¿no? Entonces, para ello, la norma 17025 establece los requisitos. Miren la importancia que tienen estos resultados, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, las industrias de alimentos, por ejemplo, acá se exportan almendras, ¿ya? Pero para exportar almendras, esa almendra tiene que ir acompañada de un informe de laboratorio con el resultado, ¿ok? En esa almendra, ¿qué se controla? En esa almendra principalmente se controla si tiene un contaminante que está presente, aflatoxinas. Entonces, si yo quiero exportar mi almendra, tengo que exportar junto a un informe del laboratorio. Miren la importancia que tiene el laboratorio, ¿no? Mi laboratorio está liberando resultados. Entonces, ese resultado va a ser válido en el exterior siempre y cuando yo cumpla con los requisitos que establece la norma 17025, ¿no? ¿Y cómo yo voy a dar validez de mis resultados? Haciendo controles de calidad, ¿no? Un control de calidad interno de este resultado y un control de calidad externo. ¿Qué quiere decir interno y externo? Interno quiere decir que este resultado, antes de ser liberado al cliente, tiene que pasar por un control de calidad interno. ¿No? Tengo que hacer un proceso estadístico de mi resultado, que ya es otro tema, ¿no? Que se requiere también por lo menos de otros 5 días para poder aprender un poco más sobre control de calidad de resultados en el laboratorio, ¿no? Pero se hace la validez haciendo ensayos, ¿no? Con las muestras. Y en base a procedimientos estadísticos, yo voy a poder validar este resultado y voy a poder liberar mi resultado. ¿Y en qué consiste un control de calidad externo? Simplemente consiste en una evaluación externa. Es decir, que mi resultado va a ser evaluado por otro laboratorio externo, ¿ya? Ejemplo, les voy a hablar de un organismo que hay en el Brasil, es el PEP-SENAI, que organizan los interlaboratorios. ¿Qué son los interlaboratorios? Son prácticamente pruebas donde el organismo envía una muestra al laboratorio y el laboratorio tiene que analizar la muestra, obtiene el resultado y tiene que mandar nuevamente al laboratorio externo. Y el laboratorio externo evalúa mi resultado, ¿no? Y si mi resultado está dentro de un Z-score que establece este laboratorio externo,
entonces estoy bien. Mis resultados son de validez, son fiables, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando mi resultado no está dentro de un Z-score que ha establecido este organismo externo? No significa que mi laboratorio está mal, que estoy dando resultados pésimos, no. Significa que seguramente ha pasado algo durante el proceso de ensayo. Ha habido un error, ¿no? Puede ser un error sistemático, puede ser que mi equipo no haya sido calibrado, puede ser que haya añadido por demás el reactivo. Puede haber diferentes situaciones. ¿Y eso qué me implica? Que tengo que revisar lo que estoy haciendo y que tengo que mejorar, ¿no? O sea, tengo que mejorar, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a dar validez a mis resultados? Con un control de calidad interno, una evaluación dentro del laboratorio y una evaluación externa, interlaboratorio. Para eso sirven los interlaboratorios. Acá tengo un registro técnico de la validez de mis resultados, ¿no? Prácticamente acá estoy tomando en cuenta gráficos de Shewhart, ¿no? Pero son procesos estadísticos que en este momento muchos de ustedes tal vez no me van a entender, ¿no? Para ello, como les dije, es necesario hacer un curso sobre aseguramiento de la validez de resultados mínimo 5 días, ¿ok? Pero, ¿qué me interesa? Que ustedes sepan que para que el laboratorio demuestre que mi resultado es válido, para que ustedes confíen en lo que yo estoy haciendo, yo tengo que evaluar internamente este resultado y evaluar externamente mis resultados. Eso es lo que me interesa, que ustedes sepan, que conozcan eso, ¿no? El resto de que cómo se realiza esta evaluación interna, cómo se realiza la evaluación externa, es otro cursito, ¿ok? Si ustedes quieren profundizar, pues un curso sobre netamente aseguramiento de la calidad de resultados de laboratorio. Control de calidad externo, ensayos de aptitud. ¿Para qué? ¿Para qué? Para evaluar el desempeño del laboratorio, para llevar a cabo ensayos o mediciones específicos y hacer seguimiento del desempeño. Es decir, cómo se está desempeñando el laboratorio en lo que respecta al ensayo analítico y el resultado. Para eso me sirve el ensayo de aptitud, lo que les había explicado. El organismo externo me envía una muestra, la analizo, obtengo el resultado, envío el resultado y el organismo externo revisa el resultado y me da la satisfacción o la insatisfacción. Me dice su resultado es satisfactorio o insatisfactorio, ¿no? ¿Para qué me sirve? Lo que les había explicado. Identificar problemas en el laboratorio e iniciar acciones para la mejora, ¿no? Les había explicado que si mi resultado externamente no está bien, no significa que mi laboratorio está mal, que no sirve. No es así. Significa que hay algún problema, que durante el ensayo analítico hubo algún problema. Seguramente que el analista no ha estado concentrado, el equipo no ha estado calibrado, ¿no? Me permite detectar, identificar los problemas y iniciar acciones para mejorar. Por ejemplo, si he analizado, he identificado que mi equipo no ha sido calibrado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandar a calibrar mi equipo. Tengo que iniciar una acción, ¿no? Encuentro el problema, identifico el problema y digo, ya está. El resultado me ha salido mal. ¿Por qué? Porque mi equipo no había estado calibrado. Entonces, inicio una acción de mejora. Tengo que mandar a calibrar mi equipo. ¿Qué ha pasado? Otro problema. El analista. El analista no tiene la experticia para ese determinado ensayo analítico. ¿Qué tengo que hacer? Acción inmediata,
tengo que capacitar a mi analista, ¿no? Lo tengo que capacitar a mi analista en mi ensayo, ¿ok? Iván, si estás por ahí, por favor, pedirte que me indiques si me estoy pasando de la hora para que me vaya apurando un poquito, por favor. Gracias. Doctora, buenas noches. Actualmente estamos a 20:40, doctora. Oh, ¿me queda cuánto tiempo más? 20 minutos, doctora, aproximadamente. Ok, me apuro entonces. Otro punto de la ISO 17025 con respecto al informe de resultados. El laboratorio obtiene un informe y un resultado y lo que hace es entregar un informe de resultado. Este informe de resultado también tiene que cumplir requisitos que exige la norma, ¿ok? Otro punto, quejas. ¿Puedo recibir quejas en mi laboratorio? Sí. Puede ser que mi cliente no esté satisfecho con mi resultado y para ello yo tengo que poder atender a las demandas que tiene mi cliente, ¿no? Para ello también tengo que adoptar medidas, tengo que actuar inmediatamente si es que hubo algún error, ¿no? Entonces tengo que solucionar, ¿ok? Pasamos al punto 8, requisitos del sistema de gestión. Acá prácticamente la norma nos da dos opciones donde dice usted puede utilizar la opción A o la opción B, ¿no? Generalmente el laboratorio de ensayo se va por la opción A, donde tenemos que tener documentación del sistema de gestión, control de documentos, acciones para abordar riesgos, mejoras, acciones correctivas, etc. 8.2, requisitos del sistema de gestión, me establece requisitos sobre la documentación, ¿no? Dice establecer, documentar, mantener políticas y objetivos. No especifica que debe haber un manual. O sea, aquí prácticamente para todas las actividades que realiza el laboratorio debo tener procedimientos. Tengo que tener toda la documentación necesaria para demostrar que estoy cumpliendo con la 17.025, ¿ok? Aquí dice control de documentos del sistema de gestión, ¿no? ¿Cómo controlo mi documento? ¿Cómo lo estoy controlando? ¿No? ¿Cuántos años de validez voy a dar a mis documentos? ¿No? Aquí, por ejemplo, dice 5 años. ¿Qué hago después de los 5 años? ¿Qué hago con mis documentos? ¿Ok? Algo muy importante dentro de esta norma, de la 2017, son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. El laboratorio debe considerar riesgos y oportunidades asociados con las actividades del laboratorio. Dentro del laboratorio nosotros podemos identificar riesgos, analizarlos, evaluarlos. Asimismo, podemos identificar oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, identificamos riesgos, ¿no? Los evaluamos, vemos qué tan importante es ese riesgo, si realmente va a tener mucha implicancia en mi resultado. Tengo que analizar. Por otro lado, tengo que tomar las medidas para abordar esos riesgos, ¿no? Por otro lado, tengo que también abordar las oportunidades. ¿Qué significa esto? Tengo que ir siempre pensando en la mejora del laboratorio, ¿no? Voy a ampliar el alcance de la actividad del laboratorio. Hoy solamente estoy brindando servicios de análisis de plaguicidas. El día de mañana voy a ofertar metales pesados y así sucesivamente, ¿no? Nuevas tecnologías, nuevos métodos de ensayo, nuevas matrices, etcétera. Acá un ejemplo de la identificación de riesgos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué he identificado? Ausencia de personal clave, ¿no? La actividad, funciones de los diferentes perfiles, el efecto, un riesgo, fuentes de identificación, reuniones de la dirección, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hago es ir identificando riesgos y oportunidades dentro del laboratorio, ¿no? Y algo muy importante, que el sistema de gestión
que tengo implementado en un laboratorio siempre tiene que tender a la mejora, siempre. De eso se trata. O sea, no es solo implementar mi sistema y punto, sino que tengo que cada año ir mejorando. De eso se trata. Mejorar, ¿no? ¿Y cómo voy a mejorar? En base a las auditorías que vengan a realizar, ¿no? Yo tengo que tener auditorías internas, personal que venga a evaluar cómo se ha implementado mi sistema de gestión en lo que respecta a ISO 17025. Durante estas auditorías seguramente habrán observaciones a mi sistema y esto me implica una oportunidad de mejora, ¿no? Voy a tomar acciones correctivas y voy a ir mejorando con el tiempo, ¿ok? Por otro lado, ¿qué me exige? Que haya una revisión por la dirección. Es decir, que la dirección debe estar, la alta dirección tiene que estar al tanto de las funciones del laboratorio. Tiene que estar al tanto de los requerimientos que tiene el laboratorio. Requerimientos en base a personal, en base a equipos, capacitación del personal nuevo que entra a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso yo tengo que plantear en una reunión con la alta dirección. Yo tengo que plantearle y decirle, señor director, para que el laboratorio mejore, necesito que usted apoye en capacitación de mi personal, necesito recursos para poder calibrar mis equipos, mantener mis equipos, realizar verificaciones de mis equipos, para poder ampliar la oferta de servicios. Yo necesito nuevos equipos, necesito también personal, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la acreditación? Muchos me preguntarán, ¿qué es la acreditación? La acreditación es una actividad que junto a la metrología y a la normalización desempeña un rol fundamental para proteger los intereses de los consumidores en términos de seguridad y calidad, pero no solamente ello. La acreditación va mucho más allá. Por ejemplo, como laboratorio me permite demostrar la competencia técnica del laboratorio. Si ustedes, por ejemplo, no sé, ¿alguna vez ustedes han acudido a un laboratorio de análisis clínico para realizarse un examen de glicemia? Resulta que en un laboratorio les han dado un resultado de 70, por decirles, ¿no? Los niveles de glicemia. En otro laboratorio les han dado un resultado de 105, 110. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían ustedes? Porque siempre es necesaria una segunda opinión, ¿no? No podemos conformarnos. Cuando nos dan un resultado y ese resultado puede afectar nuestra salud, siempre acudimos a otro laboratorio. Pero ¿a cuál de ellos yo voy a creer? ¿Cuál creen ustedes? Obviamente aquel laboratorio que esté acreditado. ¿Por qué? Porque cuando el laboratorio está acreditado me está demostrando la fiabilidad del resultado. Me está diciendo que el laboratorio trabaja bajo un sistema de gestión de calidad donde tengo todo bajo control de calidad. ¿Ya? Entonces, eso me implica la acreditación en base a la ISO 17025, ¿no? Mi sistema de gestión me implica resultados analíticos de calidad. Por lo tanto, voy a ser más competente que otro laboratorio que no tenga acreditación en ISO 17025. Y esto es algo sumamente importante en los laboratorios, ¿no? Hoy en día requieren resultados de laboratorios acreditados, ¿ya? ¿Cuáles son los beneficios de esta ISO? Obviamente, la competencia técnica me permite demostrar la competencia. El laboratorio tiene personal calificado, competente, equipos, instalaciones adecuadas, ¿no? Tengo registros donde prácticamente estoy demostrando que tengo todo bajo control, ¿no?
Se reducen los riesgos potenciales que surgen durante los ensayos, porque recuerden que esta ISO me solicita evaluar riesgos en el laboratorio, ¿no? Entonces, la ISO 17025 prácticamente es una herramienta perfecta para poder demostrar la competencia del laboratorio, ¿no? ¿Qué más? Algo importante. Ofrece a los clientes la máxima confianza en resultados analíticos. Es decir, yo tengo mi resultado, mi cliente obviamente va a estar contento, satisfecho, si yo le demuestro que mi laboratorio tiene un sistema de gestión implementado en base a la ISO 17025 y acreditado. Cuando el laboratorio cumple con todos los requisitos que les he mostrado en una de las primeras diapositivas, he cumplido con todo lo que me dice, el organismo, en este caso en Bolivia tenemos la Dirección Técnica de Acreditación que depende del Instituto Boliviano de Metrología, del INMETRO. La DTA viene con evaluadores expertos, ¿no? En ISO 17025, vienen al laboratorio a evaluar y evalúan el cumplimiento de todos estos requisitos. Y si he cumplido con todos los requisitos, he demostrado con mis registros técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la Dirección Técnica de Acreditación? Obviamente que me va a extender un certificado de acreditación y en mi informe de ensayo yo voy a poder colocar solamente para ese método el logo de acreditado. Y eso realmente es un logro máximo del laboratorio. ¿Ok? Entonces, la fiabilidad del resultado y la competencia técnica del laboratorio. Estimados jóvenes, señoritas, les he dado un pantallazo general de lo que es la ISO 17025. No hemos visto requisito paso a paso como solicita la norma como tal. Para eso necesitamos profundizar, necesitamos como mínimo unos 3 días para poder adentrarnos en la norma. Pero, sin embargo, lo importante es que ustedes conozcan de esta norma, ¿no? Que hoy en día todos los laboratorios deberían implementar un sistema de gestión. Prácticamente trabajar con un sistema de gestión es una cultura dentro del laboratorio, ¿no? A veces dentro del laboratorio hay resistencia con el personal, ¿no? Porque el personal a veces no se compromete. La verdad que en un principio es un poco complicado implementar, pero créanme que a medida que uno va implementando, vamos haciendo, trabajando en equipo, a la final todo el mundo llega a comprometerse y realmente logramos la satisfacción cuando obtenemos el certificado de acreditación. Es un logro más del laboratorio. Si tienen alguna pregunta, o algo que no hayan comprendido, por favor, Iván, no sé si podemos activar el audio. Bueno, a todos los participantes tienen el audio activado. Pueden hablar tranquilamente. Y tenemos una preguntita en el chat, doctora, que es de Rider Mamani, que dice: buenas noches, doctora. La ISO 17025 nos ayudaría para acreditar una metodología de análisis en nuestro laboratorio. Sí, en realidad se acredita un método de ensayo. ¿Ya? Podemos acreditar un método, podemos acreditar 2 métodos, podemos acreditar 3 métodos. Pero de hecho, cuando acreditamos un método, ya es un logro. ¿Eso qué implica? Que el laboratorio como tal, de manera muy general, tiene un sistema de gestión de calidad implementado. ¿Por qué?
porque estamos trabajando con equipos calibrados, con personal competente, calificado, estamos demostrando la competencia. Obviamente que solamente es para un método. Imagínense, solo para un método de ensayo, ¿no? E inclusive muchas veces, les voy a dar un ejemplo. En medio ambiente, a ver, ¿qué se me ocurre? Plaguicidas. Voy a acreditar mi método de ensayo de plaguicidas en una matriz, cereales. Pero yo tengo muchos plaguicidas organofosforados. Muchos tal vez han escuchado sobre plaguicidas organofosforados como el clorpirifos, dimetoato. Imagínense que para poder acreditar, yo voy a acreditar determinación de residuos de plaguicidas clorpirifos en muestras de cereales, uno solito. Y es realmente un trabajo. Pero no es nada imposible. Hoy en día muchos laboratorios a nivel nacional tienen ISO 17025 implementado, están acreditados. ¿Alguna otra pregunta más? Claro que sí, doctora. Tenemos otra pregunta que es de Juan Delgado. Él nos pregunta: buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta. 1. ¿Qué entidad certifica los métodos y valida los resultados? En realidad, la entidad responsable de acreditar, no certificar, se acredita, no se confunda. En ISO 9001 se certifica, pero en ISO 17025 se acredita. ¿Qué entidad es la responsable? Es la Dirección Técnica de Acreditación, DTA. Y la DTA depende del IPMETRO. O sea que tenemos acá un organismo encargado de acreditar laboratorios de ensayo analítico. Y no solamente laboratorios que realizan ensayos analíticos, sino laboratorios que también realizan calibraciones. ¿Alguna otra pregunta más? Claro, doctora, tenemos otra pregunta que es de Laura Lee. Ella nos pregunta: bueno, buenas noches, doctora. Si una empresa de alimentos que no cuenta con un laboratorio propio y quisiera implementar un laboratorio para hacer análisis físico-químicos y microbiológicos a sus productos, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas de hacer esta implementación? En realidad, en la industria que tiene un laboratorio le es de mucha utilidad para hacer el control de calidad de materias primas, de su producto como tal, ¿no? Pero en una industria alimentaria, recuerden que para poder comercializar su producto, tiene que primero pasar por un registro, tiene que obtener un registro sanitario. Y para obtener ese registro sanitario, el producto tiene que pasar por un laboratorio que mínimamente cumpla con requisitos de la ISO 17025. No le va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque en este caso, el SENASAC, que es el organismo encargado de otorgar el registro sanitario, el producto lo va a llevar a un laboratorio oficial de la red de laboratorios de análisis de alimentos. Tiene que pasar por un control de calidad e inocuidad. ¿Y qué dice el SENASAC? Que el SENASAC solamente va a llevar productos para ser analizados a aquellos laboratorios que mínimamente cumplan con requisitos de ISO 17025. Por eso es que hoy en día tenemos muchos laboratorios de análisis de alimentos a nivel nacional acreditados en ISO 17025. No le va a servir de mucho, porque el organismo, en este caso el SENASAC, va a llevar, obviamente, el producto a un laboratorio oficial para ser analizado. Perfecto. Tenemos otra preguntita más de Fabiana Zaida Espada Choque. Nos pregunta: bueno,
Doctora, buenas noches. Gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir cuando el registro o lista de los laboratorios que están acreditados dice acreditados y homologados? ¿Qué quiere decir con homologados? En realidad, si se está refiriendo a los laboratorios de análisis de alimentos, ¿es esa la pregunta? Perdón, doctora, ¿puede Hola, repetirlo? buenas noches. Sí, si se está refiriendo a los laboratorios de análisis de alimentos. Buenas noches, doctora. Yo soy Buenas. Fabiana. Mi pregunta era, es que mientras estábamos en la presentación, estaba Sí. viendo cuáles eran los laboratorios que están registrados, los cuales tienen esa acreditación de la cual usted nos estaba hablando. Ah, ok. Porque yo en mis ensayos he tenido que acudir he acudido al CELADIS para que me lo hagan unos ensayos. Y la verdad, bueno, ahorita me despeja la duda de que si estaba acreditado o no. Bueno, y ahí he buscado la lista de laboratorios que están acreditados y ahí dice acreditados y homologados. Entonces ahí se me ha surgido la pregunta, doctora. Es muy buena pregunta porque existe una red a nivel nacional, es la RELOA, Red Oficial de Laboratorios de Análisis de Alimentos. Esta red prácticamente es parte del Ministerio de Salud, pero esta red maneja a todos los laboratorios a nivel nacional que realizan análisis de alimentos. Y esta red prácticamente tienen que, además de, ¿cómo les puedo decir?, uniformizar sus métodos, sus metodologías de ensayos entre los laboratorios. Algo bien importante es que tienen que cumplir con requisitos de la norma 17.025. Y solamente son alrededor de 18 laboratorios que componen esta red. El CELADIS no está dentro de la red. El CELADIS, no estoy hablando mal del CELADIS, por si acaso, no. Pero el CELADIS no está dentro de la red, ¿no? La red lo que hace es, tiene un coordinador. El coordinador es prácticamente el Laboratorio de Control de Alimentos del INLASA. Y este laboratorio, a través de los evaluadores que se tiene ahí, van a evaluar a todos los laboratorios a nivel nacional. Evalúan los laboratorios para ver si cumplen con los requisitos mínimos de la 17.025. Si cumplen, entonces son aceptados como miembros de la RELOA. Y hay, ¿cómo les puedo decir? Un compromiso con el SENASAC, de que el SENASAC, para poder otorgar un registro sanitario a un determinado producto, primero tiene que llevar el producto a uno de estos laboratorios. Sencillo. Estos laboratorios, al trabajar con un sistema de gestión en base a la 17.025, están prácticamente demostrando la competencia técnica del laboratorio, la fiabilidad del resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, eso es lo que preguntaste, ¿verdad? Homologados, es decir, que son parte de la red, ¿no? Aquel laboratorio que quiere ser parte de esta red manda una nota a la coordinación para ser incluido. La coordinación envía un evaluador y en base a los requisitos mínimos de la 17.025 va evaluando si el laboratorio cumple. Si cumple, el laboratorio pasa a ser miembro de la RELOA. Y por lo tanto, el SENASAC puede llevar muestras a ese laboratorio. Los resultados son válidos, ¿no? Gracias, doctora. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctora, tenemos otras preguntas más.
Copa Pasa Carmen nos pregunta, en la ISO 17025 especifica las dimensiones y características de la infraestructura del laboratorio. No, ¿La aplicación del ISO 17025 es de carácter obligatorio? no. En realidad, lo único que tiene que hacer el laboratorio es demostrar que tiene las áreas adecuadas para realizar el ensayo. Yo puedo realizar en un ambiente, aunque sea muy pequeñito, no importa las dimensiones, pero estoy demostrando que realmente ese espacio, en ese espacio yo puedo realizar mi ensayo. Le estoy demostrando al evaluador. Por lo tanto, no especifica. La ISO no te dice cuánto de espacio, no. El laboratorio simplemente demuestra y dice, mi laboratorio realiza este ensayo analítico en este ambiente y este ambiente es adecuado y yo lo demuestro, ¿no? Por otro lado, las ISO no son de condición obligatoria, son voluntarias. O sea, nadie puede obligar a que tú implementes ISO 17025, pero si tú quieres demostrar la competencia técnica de tu laboratorio, tú quieres demostrar que realmente tus resultados son fiables, pues tienes nomás que cumplir con los requisitos de la norma. No hay de otra. Si quieres ser competente, hoy en día sabemos que hay muchos laboratorios. En laboratorios por ejemplo, de medio ambiente. Conozco el laboratorio de calidad ambiental que tal vez muchos de ustedes conocen, que está en Cotacota. El ingeniero Jaime Chincheros, que hasta hace unos años atrás creo que el ingeniero tenía en el laboratorio alrededor de unos 9 métodos de ensayos acreditados. Entonces, no es obligatorio, pero si quieres demostrar realmente la competencia de tu laboratorio, quieres demostrar que tus resultados son fiables, y obviamente que los clientes, ¿dónde van a ir más? Donde un laboratorio que sea acreditado o que por lo menos cumpla con los requisitos de la norma 17025. ¿Ok? Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta más de Helen López. Doctora, buenas noches. ¿Un laboratorio, ya sea de medio ambiente, alimentos o químico, debe contar con licencia ambiental? En realidad, esa es otra norma, esa es otra normativa ya. Eso ya, como les dije, las normativas, las ISO, no son obligatorias, son voluntarias. Por ejemplo, en un laboratorio de análisis de alimentos, nosotros, en realidad, para ser honestos, no había pensado en implementar lo que es gestión ambiental. Pero en realidad nosotros trabajamos mucho con solventes orgánicos. En un laboratorio se trabaja con solventes orgánicos, ¿no? Y ustedes saben que para esos solventes que son perjudiciales para la salud, deberían existir ciertas normas, reglamentos, qué sé yo, ¿no? Se debería tal vez considerar. Tenemos otra pregunta más de Wilmer Mechaca. Dice, buenas noches, doctora. ¿Esta ISO se complementa con alguna otra ISO? Sí, sí, claro. Se complementa con la ISO 9001. Se complementa bastante con la ISO 9001. Prácticamente la ISO 17025, en la parte de lo que respecta a gestión, a la parte administrativa, está cumpliendo con la ISO 9001. Además que la ISO 17025, aparte de alinearse con la 9001, recuerden que tiene la parte técnica, ¿no? Y en la parte técnica ya nos habla sobre métodos de ensayo, sobre equipos calibrados, pero se complementa. Está alineada también a la 9001, ¿no? Perfecto, doctora. También tenemos una pregunta de Rider Mamani. Él dice, doctora,
El laboratorio certificado con la ISO 17025, ¿cada cuánto debe hacer su control para mantener esta certificación? Excelente pregunta, muy buena pregunta. Recuerden, los laboratorios con ISO 17025 se acreditan, no se certifican, se acredita. ISO 9001 certifica producto o servicio, calidad, pero 17025 acredita, ¿ya? Acredita el desempeño técnico, ¿no? La competencia técnica del laboratorio. ¿Cada cuánto tiempo? Cada año. Cada año. Por eso les digo que el sistema de gestión no se queda ahí. O sea, cuando en un laboratorio se implementa el sistema de gestión y logramos la acreditación, que realmente es un logro, pensamos que ahí se queda, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que ir hacia la mejora. De eso se trata. Y cada año, para el laboratorio, una vez que tiene la acreditación, puede perder esa acreditación. ¿Por qué? Porque cada año el laboratorio pasa por una evaluación, una auditoría de la DTA. La DTA te evalúa cada año para ver cómo estás manteniendo tu sistema. O sea, lo fácil tal vez sería implementar, lo poco, ¿cómo les puedo decir? Lo difícil es mantenerlo e ir hacia la mejora. Pero es cada año. Pueden perder la acreditación, pueden perder la Dirección Técnica de Acreditación les retira el certificado de acreditación, la acreditación como tal. Y para no perder la acreditación, tenemos que trabajar todo el año en el sistema. Como les dije, es una cultura de trabajo dentro del laboratorio, donde un principio es un poco complicado, pero después realmente es una forma de trabajo, pero excelente, excelente, ¿no? Los mismos analistas se sienten comprometidos, pero es cada año que se realiza la evaluación. Bueno, mencioné a los participantes que vamos a hacer la ronda de preguntas con la última pregunta de Carmen, pero antes la de Carolina. Ella nos pregunta, bueno, buenas noches, doctora. La ISO 17025 podrían formar parte de un sistema de gestión integrado. En caso de ser así, ¿con qué otras ISOs tendría mayor afinidad? Muchas gracias. En realidad tendría mayor afinidad con la ISO 9001. Tendría que ver mucho con la ISO 9001. Sí, mayormente con la ISO 9001. Ok. Bueno, la última pregunta de Carmen. Ella nos dice, para brindar servicios a entidades públicas, ¿es necesario tener la ISO? ¿Pueden repetirme la pregunta, por favor? Por supuesto. Carmen nos pregunta, para brindar servicios a entidades públicas, ¿es necesario tener ISO? En realidad, como les digo, la implementación de una ISO no es de carácter obligatorio, es de carácter voluntario, no es obligatorio. Un ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, el Laboratorio de Control de Alimentos del INLASA, es parte del Ministerio de Salud y nosotros, con la finalidad de brindar resultados de calidad, ¿no? Resultados fiables, hemos tenido que implementar ISO 17025. ¿No? O sea, no es de carácter obligatorio, pero hemos tenido que hacerlo, ¿no? Si queríamos realmente entrar a la competitividad con otros laboratorios. Espero haber respondido.
Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, nos dicen una última pregunta, por favor. A ver, no sé si lo podemos responder, doctora. Claro, claro que sí. Adelante. Perfecto. Francis nos pregunta, ¿la ISO 17025 está enmarcado en las ODS? En las ODS, prácticamente es otra norma más, es otra norma ISO, la 17025. No, ODS, no. Es una norma muy, muy específica para el tema de laboratorios. Es muy específica. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, tenemos una preguntita más, perdón, de Helen, tal vez la última. Hasta aquí cerramos, por favor. Entonces, Helen menciona la ISO 17025, ¿cómo se relaciona con la ISO 17020? La 17020. En realidad hay, ¿cómo les puedo explicar? Hay requisitos de la 17025 con la 17020, pero la 17020 específicamente es para el tema de muestreo en situ, algo por el estilo. La verdad no tengo mucho conocimiento sobre ISO 17020, pero sé que está más alineada a lo que es el tema de muestreo. Muchísimas gracias, doctora. Es con su ponencia que cerramos este curso taller de información sobre las ISOs. Ahora vamos a pasarle la voz a uno de los representantes de Ambiental, que es Iván Alexander. Iván. Sí, gracias. Bien, muchas gracias, doctora Montaño. En realidad su presentación estuvo muy buena y se vio en las consultas. Doctora, fue el día que más consultas tuvo. Y bueno, nosotros sabemos como seres humanos que no todo queda a cabalidad, ¿no es cierto? Entonces, gracias por responder todas las consultas de nuestros compañeros, colegas. Y bueno, el día de hoy estaríamos cerrando lo que es el curso taller Información de las ISOs. Y bueno, solamente dar las gracias, ¿no? Primeramente a todos los ponentes, como por ejemplo el ingeniero Jorge Guerrero, el cual tiene una maestría en gestión y calidad, al ingeniero Espinosa, el cual tiene una maestría en la ISO 45001, también a la ingeniera Gutiérrez, representante de IPNORCA, y también al ingeniero Paniagua, el cual también es especialista en sistemas de gestión ambiental. Y por último, y no menos importante, a la doctora Montaño, que también es magíster en el área de bromatología y también tiene su especialidad en el ISO IEC 17025. Bien, esperemos que haya sido de la mayor información posible para todos nuestros compañeros. En realidad, este curso estaba dirigido solamente a estudiantes de ingeniería química y sus programas de nuestra prestigiosa universidad, pero en realidad vinieron de todas las facultades, como por ejemplo Facultad de Agronomía, Facultad Tecnológica, e incluso estuvieron personas del interior, como por ejemplo de la Facultad de Ingeniería de Oruro, estuvieron de la UAGRAM, etcétera, etcétera. Esperemos que haya sido lo más informativo posible para todos nuestros colegas, compañeros y también profesionales que estuvieron asistiendo en el curso. Y eso sería por mi parte. Voy a terminar de cerrar este curso con nuestra primera ejecutiva, Guara Pacheco. Sí, buenas noches, doctora. Primero agradecerle su ponencia, ha sido muy importante, ¿no? Al final yo creo que nos ha aclarado muchas dudas y agradecerles también a los que están presentes, ya que este curso era más de información y espero que hayan aclarado sus dudas. Y bueno, los vamos a esperar en los próximos cursos que vamos a ir armando. Este ha sido nuestro
nuestro primer taller. Sabemos que el tiempo nos ha pisado, ¿no? Estas ISO son muy largas y esperamos hacer en un futuro ya tal vez con una semana para cada ISO para que sea más completa la información. Ahora lo que más queríamos es que vean la importancia que tienen estas ISOs y que ya desde que estamos en la universidad, ya estamos a punto de salir, ya veamos ya pasar estos cursos, ¿no? Para la vida profesional. Espero que haya sido de su agrado toda esta semana y los vamos a estar esperando en los próximos cursos que vamos a armar y yo creo que el año, ¿no? ya se vienen muchas sorpresas, igual como ingeniería ambiental, entonces vamos a estar en eso. Y me preguntan sobre las normas. Sí, le pregunté a la ingeniera Mayra Gutiérrez, que es de IPNORCA, y nos indica que el descuento se hace con la suscripción a IPNORCA. Les he mandado un enlace al grupo de WhatsApp, entonces tienen que registrarse, es hasta hoy día. Y hay algunos que no les aparece el descuento, ya tendría que aparecerles con el usuario que se registra. Y los que no aparecen, el lunes vamos a tener una coordinación con el ejecutivo comercial de IPNORCA, entonces les vamos a avisar para aquellos que tengan problemas y puedan acceder. Y las normas, por si acaso, solo son 4 las que están en rebaja. Son de la ISO 9001, de la 14001, la 45001 y de la ISO IEC 17025. Entonces solo están en rebaja esas 4 por el taller. Y sin más que decir, me despido. Muchas gracias por su participación, su atención y por llenar los formularios que son de asistencia, y eso también nos ayuda a verificar, ¿no?, que le han puesto atención a este taller. Y muchas gracias, doctora, otra vez por su participación. Nos ha hecho... Un gusto. Ha sido de mucha ayuda para nosotros. Muchas gracias, doctora, y nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Último comunicado, compañeros, acerca del certificado para lo que se realizó este curso. Para las personas de La Paz, ¿no es cierto?, vamos a entregarlos de forma física en la Facultad de Ingeniería en una determinada fecha. Nosotros vamos a estar comunicándoles por el grupo de WhatsApp, pero para todas aquellas personas en el interior, se les va a enviar mediante Gmail, ¿ok? Y también va a estar almacenado en el centro de estudiantes en caso de que en algún momento ustedes pasaran por la Facultad de Ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, eso se va a hacer en concordancia y se va a mandar un comunicado oficial. Bueno, sin más que decir, toda consulta, duda, pueden hacerla mediante el grupo de WhatsApp. Estamos atentos a ello y gracias a todos por participar. Hasta luego.